Cordiales saludos, amigas, amigos que nos siguen al programa Política al Día. Rómulo Fernández les saluda desde el Alto Mayo, región San Martín, corazón de nuestro Perú. Y desde luego, de aquí una mirada al mundo. Esta oportunidad tenemos el privilegio de conversar con un destacado profesional, ingeniero electrónico con maestría en administración de empresas, ha sido funcionario de instituciones tanto en el país como fuera del país, pero sobre todo un político de una talla que el Perú debe conocerlo cada vez más. Me refiero al ingeniero Mesías Guevara Masifuen, quien fue congresista de la República, gobernador de la región Cajamarca, impulsor de la transformación digital, profesor universitario y mucho más. Podría pasarme el espacio dando el CV, pero es importante decir estos puntos relevantes. Bienvenido, ingeniero Mesías, al programa. Gracias, Rómulo. La verdad que es un grato honor conversar contigo y también a través tuyo y de tu programa, darle un saludo cordial al Alto Mayo y por supuesto desde el Alto Mayo a todo el Perú. Muchas gracias por permitirnos conversar por este medio y dar a conocer justamente el, la mirada de Mesías Guevara al momento político por la que atravesamos nuestro país. Y digo una mirada porque siempre hay una diferencia a todo eh, aquellas voces que muchas veces son solo quejas. Entonces, una mirada, en síntesis, ¿cómo vamos en la política en nuestro país? Bueno, mira, ahí yo creo que tú, al igual que yo, hemos hecho estudios sobre gestión estratégica. Tú recordarás que Michael Porter planteó lo que era la construcción de un paradigma de lo que era la cadena del valor. Haciendo lo contrario, lo que está ocurriendo en el Perú, se está haciendo todo lo contrario. Yo te puedo resumir que en el Perú está organizado perfectamente lo imperfecto. Y bajo esa premisa, podemos decir que se ha constituido una cadena no del valor, sino del antivalor. Y esta cadena del antivalor está sustentado, por ejemplo, primero, que ha generado una inestabilidad política, y esa inestabilidad política ha generado una desinstitucionalización del país, y esto ha generado otra inestabilidad económica, y por supuesto ya lo que es el tema de conflictos sociales que hoy estamos viviendo. Eso es en líneas generales lo que te puedo decir, muy, digamos, no dramático, pero sí realista, y donde desde ese punto de vista debemos de partir todos los peruanos ya en busca de la solución. Como tú muy bien dices, no solamente vale quejarnos. De acuerdo, en realidad ha avanzado una serie de elementos como la corrupción, ha avanzado la delincuencia común, ha avanzado la burocracia, en fin, podríamos enumerar una serie de elementos. Sin embargo, hay otros que desde su especialidad y desde su experiencia, y creo que usted viene impulsando, es estas herramientas de cómo pueden ser potenciadas para combatir justamente estos males, como por ejemplo el uso de las herramientas tecnológicas es muy importante frente a esta situación. Si tuviéramos los grilletes para los presos y los presos trabajaran, un solo ejemplo de lo que uno puede ver en algunos países, digamos, un poco más desarrollados. ¿Cuál es su punto de vista en esta parte del uso de las herramientas tecnológicas, ingeniero? Bueno, mira, fíjate que en primer lugar, lo que tenemos que ser conscientes todos los peruanos en general, no solamente las autoridades o los líderes políticos, sino todos en general, es que la transformación digital, la digitalización, es transversal a todas las actividades productivas, económicas, culturales y sociales. Es decir, es una transversalidad. Y ahora, ¿qué requiere el Perú en estos momentos? Para buscar la solución a lo que hace un instante hablamos, es de que hay que transformar el gobierno, pero para transformar el gobierno tenemos que lograr lo que es la transformación digital. Y para luego lograr esa transformación digital se requiere de montar toda una infraestructura a nivel nacional, una infraestructura que le podemos decir a infraestructura TIC, de lo cual hay dos pilares. Por un lado está la conectividad digital y por otro lado está lo que es el tema de la TI, es decir, los contenidos, soluciones disruptivas como Big Data, como el tema relacionado de blockchain, como el tema relacionado de lo que es la inteligencia artificial. Fíjate, con todos esos elementos podríamos lograr la transformación del gobierno. Pero otra pregunta surge, ¿pero para qué queremos la transformación del gobierno? En primer lugar, para que sea ágil,
para que sea dinámico y sobre todo para que promueva la inversión pública y privada. Y dos factores que jamás debemos de perder la vista es la eficacia y la transparencia. El pueblo peruano quiere saber cómo se están gastando sus recursos. Excelente, sin duda, la gobernanza eh, tecnológica, digital, electrónica, las compras públicas con el sistema digital ayudaría a transparentar y gastaríamos menos. El Ministerio de la Producción dan cuenta que en un mes han pagado una planilla de más de 300.000 soles a un programa que se llama Compras Mi Perú. Entonces, en realidad estamos alimentando burocracia y generando dudas y peleándonos muchas veces sin el fundamento real. Eh, el tema de la inteligencia artificial, ingeniero, me gustaría ahondar un poquito porque para muchos es hablar de la inteligencia artificial es hablar de medio del miedo, ¿no? No, fíjate que ahí, por supuesto que todo lo que es avance tecnológico siempre hay su impacto, sus efectos colaterales. Por supuesto que seguramente algunos querrán sacarle, en el buen sentido de la palabra, la vuelta para mal utilizar esta información. Por ejemplo, hoy tenemos una herramienta valiosísima que es el Internet, donde sin lugar a dudas también ha generado efectos colaterales mal usos, como por ejemplo el tema de los delitos informáticos, el tema relacionado de extorsión, trata de personas, y por lo tanto eso no lo podemos excluir, pero sí podemos minimizarlo. Y en ese sentido, soluciones disruptivas como lo que es la inteligencia artificial debemos apoyar. Por ejemplo, fíjate que la inteligencia artificial tiene un uso muy dramático en el tema relacionado de educación, el tema relacionado de salud, el tema relacionado con lo que es la agricultura. E incluso nosotros podríamos hablar hoy ya de lo que es la agricultura de precisión, de tal manera que podríamos prever, por ejemplo, en este caso, cuando fui gobernador logré una articulación entre la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, y Nitel UNI, con la Universidad de Jaén, para ver cómo se puede, a través de la inteligencia artificial, prever la roya. Y fíjate que esos temas debemos de utilizarlo y por supuesto, como te vuelvo a decir, siempre hay que estar atentos de que algunos le puedan dar un mal uso. Clarísima la experiencia, el conocimiento y la mirada para cómo realmente lograr un país sostenible, competitivo, que pueda realmente utilizar nuestros recursos a favor de nuestro pueblo, sin cerrar los ojos obviamente a la globalización. Y justo en esa misma mirada, la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva del ingeniero Mesías Guevara sobre nuestro país? Y hago un paréntesis ahí, usted, autoridad política en un partido, yo entiendo que ha renunciado y no, probablemente no sea el tema de fondo para hablar, pero digo, el arquitecto Fernando Belaúnde hablaba de que el Perú era el punto de la doctrina. ¿Cómo ve Mesías Guevara el Perú? Mira, yo sigo siendo, en el buen sentido de la palabra, belaundista, en el sentido de que sus enseñanzas que él nos ha dejado son muy importantes, que hay que ponerlo en contexto de la actualidad, pero siempre reconociendo su capacidad de un hombre visionario. Fíjate que, por ejemplo, él hablaba de lo que es el tema de la ecuación hombre-agua hace ya 67 años. Y se hablaba de la que el agua deberíamos de controlarlo, deberíamos de gestarlo, gestionarlo de manera adecuada. Por eso se formuló la ecuación hombre-agua y eso debe hacerse ahora y es una necesidad pública, teniendo en cuenta tres variables en el agua. Uno que es la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad. Y sobre todo, entre lo que es la prioridad del uso, porque primero es la persona, luego los animales, luego la agricultura y otras actividades agroextractivas y lo que son ya las colaterales. Por lo tanto, ese es un tema que jamás debemos de olvidar. Ahora, por otro lado, el Perú en su conjunto, el Perú antiguo y el Perú moderno y actual, todos nos dan muchas enseñanzas, que por supuesto tenemos que tener la capacidad para sistematizarlo. Y en función de ello, lanzar una propuesta que debe congregarse. Por ejemplo, algo que hasta hoy nos hace falta es la integración estratégica, que la cual debe sustentarse en diversas conectividades. ¿Para qué? Para humanizar ese territorio, bajo un concepto de la conciencia geográfica, en el entendido de que nuestra geografía es muy agreste. Alguien decía que el Perú es un papel arrugado porque hay mucha agresividad del territorio. Entonces, ahí que tenemos que tener las conectividades. ¿Y qué conectividades, mi querido Rómulo? Uno, la conectividad vial, la digital, la aérea,
la marítima, la lacustre, por supuesto la eléctrica, y también lo que significa la parte de los ferrocarriles. Es decir, todo eso tenemos que buscar una integración bajo el concepto de humanizar el territorio para, bajo el principio antropocéntrico, ponerlo al servicio del hombre. Excelente definición. Humanizar, pensar, ojalá este inicio de agua hombre, ahora que estoy en la parte amazónica más tiempo, veo que es agua, hombre, aire limpio, que quiere decir cuidar nuestros bosques, evitar la Y suelo, deforestación y y la suelo. agricultura limpia, que el calentamiento global viene a galope. Es lamentable decir que en San Martín hemos sufrido crisis de agua el año pasado, en zonas donde tenemos agua. Sí, San Martín, sobre todo la zona de Tarapoto, siempre ha habido ese problema del agua. Incluso los vecinos amigos recordaban cómo se hizo para llevar el agua, que habría que haber surcado cerros, cómo hacer la canalización, en las tuberías, y la verdad que es increíble. Incluso fíjate que no solamente San Martín, hay ciudades muy particulares y emblemáticas en la región Amazonas, donde por ejemplo está Utcubamba, que debes de conocer también, porque por ahí pasa cuando vas por tierra. He Entonces, sí, trabajado por allá. y fíjate que está el Excelente. río Cubamba, igual Bagua, lo que Bagua Capital, como también se le conoce, no quiero decir Bagua Chica porque se vayan a molestar, Bagua, Sí. las dos ciudades, por ahí pasa el río Cubamba, y sin embargo no tienen agua. Entonces, fíjate que la ciudad para beber, agua potable, es decir, entonces todo es un reto de que todas las autoridades debemos de ver para utilizando, como tú bien has utilizado el término de la prospectiva, utilizar la tecnología al servicio del hombre, en este caso de todos los ciudadanos en general. Nuestro Perú es rico, sin duda, con sus microclimas, con su riqueza natural, al margen de todas nuestras situaciones complejas por las que atravesamos, por las crisis que atravesamos. Y en ese contexto, Perú, con 22 tratados de libre comercio en marcha, con sede del foro APEC, uno de los foros más importantes universalmente hablando, ¿no? 62% del PBI mundial representa este foro, hoy el Perú es sede. ¿Cómo mira desde el Perú a la globalización y a sus exigencias y qué capaces podemos ser realmente de aprovechar en bien de nuestra patria? Mira, en primer lugar hay que reconocer la importancia de los tratados de libre comercio que se han venido impulsando y eso ha generado muchos aspectos positivos, como el tema de la agroindustria y otras actividades colaterales. Pero sin embargo, este tema de la globalización, el tema de lo que significa el tratado de libre comercio, nos plantea a nosotros como país y en este caso como gobierno, como Estado, tengamos que asumir ciertos cambios, ciertos desafíos. Por ejemplo, la gran transformación productiva. Tenemos que hacerlo eso de manera general. Si no tenemos una transformación productiva que integre los derechos de los trabajadores, que integre capacitación, que integre la modernización de las empresas, utilizando nuevas tecnologías e incluso de información, pero más allá de la tecnología de información y comunicación, no vamos a estar a la altura. Y en ese mundo que es altamente competitivo, no vamos a, por más que tengamos un mercado a la vista de nosotros, no vamos a poder estar a esos temas. Y ahora, si nosotros no tomamos en cuenta en esa globalización, en esos temas de los tratados de libre comercio, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Europa en estos momentos, tú sabes que la Unión Europea ha aprobado ya, después de lo que es la COP de París y luego de Glasgow, el tema de lo que significa la parte del Green Deal, es decir, el Tratado Verde, en la que están focalizando y al que va a impactar. Por ejemplo, tú vienes de Alto Mayo, yo vengo de Jaén, donde uno de los productos bandera, hoy se ha convertido el café. Ellos dicen que no nos van a comprar el café si que no demostramos que esos terrenos no han sido deforestados. Y por otro lado, también le han puesto la puntería, el foco a la palta, porque según ellos consume mucha agua. Entonces, si no tenemos en cuenta esos temas, nosotros no vamos a ser capaces de ponernos en el lugar correcto para sacar provecho para nuestro pueblo. ¿Qué falta hace de tener políticas de Estado que puedan ser sostenibles y que trabaje de la mano ciertamente en el campo de los hechos? Porque eso es lo que yo noto, viajo permanentemente por las regiones y veo que nos sigue faltando esa parte. Finalmente, ingeniero Mesías, desde luego, político permanente, ¿cuál es la mirada a las próximas elecciones generales? Veo aquí en el Jurado Nacional de Elecciones 24
partidos aptos a la carrera electoral en las próximas elecciones, hay 4 en proceso, 76 movimientos regionales registrados en el ROP. O sea, nuestro país es un mercado político, digamos, diverso. Fíjate que darle una mirada amplia, integral, es necesario. En primer lugar, hay que decirle al pueblo peruano y a la juventud en general de que sí es importante que haya un movimiento político, que haya una necesidad y y un deseo, una aspiración de participar en política. Eso es bueno, pero lo que no es bueno es que estos proyectos políticos surjan como un proyecto netamente personal, como un proyecto que hecho y construido a imagen y su semejanza del líder, porque lejos de convertirse en un partido político, se convierten en un club cerrado, y lejos de convertirse en un instrumento democrático, se convierte en un instrumento dedocrático para de esa manera poder gestar candidaturas a diversos estamentos, sean regionales, municipales o nacionales. Por lo tanto, ese es un tema que nosotros debemos de preocuparnos. De preocuparnos con mucha celeridad. ¿Qué falta hace seguir impulsando la institucionalidad, los lineamientos de doctrina, de base, de principio y obviamente de hoja de ruta de lo que se quiere para el país? Y en ese contexto, ¿Mesías Guevara será candidato presidencial? Mira, mi querido Rómulo, yo en estos momentos estoy trabajando para mejor fortalecer un partido político, en la cual he recibido la invitación eh, eh, que he aceptado, tanto del presidente Sagasti como del presidente del Partido Morado, el partido de Luis Durán, para poder construir una propuesta, y estamos en eso. Es muy pronto todavía para hablar sobre candidaturas, aunque te parezca mentira, muchos dicen está muy lejos o muy cerca, pero yo creo que hay que trabajar primero fortaleciendo el partido y eso es lo que yo me he comprometido. Bien, lo importante es que haya experiencia, conocimiento y perspectiva al futuro con mucha claridad y con mucho realismo de lo que necesita el país. Así que ya lo veremos más adelante, ya conversaremos más Gracias, adelante. Rómulo. El Perú nos necesita y hay que construir desde nuestro lado con el aporte que sea necesario. Bendiciones, estimado Gracias, ingeniero bendiciones Mesías y Guevara. muchas gracias por la oportunidad y muy grato de conversar contigo. Un abrazo, Igual, éxito. hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.